Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional y Septodont. Es un gusto para mí presentarles a Fernando Flores, representante de Septodont. Muy buenos días, Fernando, bienvenido. Muy buenos días, Diana, muchas gracias. Igualmente, buenos días para todos los que nos hacen el gran favor de acompañarnos esta mañana, tanto en México como en algunos países de nuestra querida Latinoamérica. Bienvenidos sean todos los idontonautas y septodontistas que nos acompañan el día de hoy, tanto por la plataforma de inteligencia dental como por las redes sociales de Facebook y de YouTube. El webinar que les presentaremos en unos momentos más es patrocinado por nuestros queridos amigos de COA Internacional y de Septodont. Es para mí un verdadero gusto presentarles al doctor Mario García Briceño, quien en unos minutos más nos estará impartiendo el tema Formación ósea con fosfato tricálcico beta, RTR, estabilidad a largo plazo. El currículum vitae del doctor García Briceño es amplio, sin embargo, voy a permitirme leer los puntos más relevantes, entre los que destacan los siguientes. Es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara como cirujano dentista en el año 76. Cuenta con una especialidad en periodoncia por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1985 al 87. Fue coordinador del programa de especialidad en periodontología en la Universidad Autónoma de Guadalajara desde 1993 hasta el 2015, 22 años. Es profesor también de las cátedras de patogenia de la enfermedad periodontal 1 y 2, etiología de la enfermedad periodontal, oclusión, periodoncia 4, seminario de presentación de casos clínicos 1 y 2, y seminario interdisciplinario en la especialidad de periodoncia de la Universidad Autónoma de Guadalajara desde 1993 a la fecha. Igualmente, es instructor en la clínica de especialidad de periodoncia desde 1993 a la fecha, 24 años. Es profesor del curso de periodoncia en las especialidades de endodoncia, rehabilitación oral y ortodoncia en el periodo 1993 a 2015. Igualmente es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Periodontología y fue presidente en el bienio 1996-1998. Igualmente miembro fundador y secretario en la primera mesa directiva del Consejo Mexicano de Periodoncia en 1996. Es certificado número 5 del Consejo Mexicano de Periodoncia desde 1996 a la fecha. También es miembro fundador y coordinador académico de Periodontología Guadalajara, AC, Colegio de Periodoncia, desde 2005 a la fecha. Obtuvo el premio Jalisco Odontología en el año 2002. Es líder de opinión en Septodont México. Igualmente es conferencista nacional e internacional y ha sido autor de 3 publicaciones de la compañía Septodont Francia. Igualmente es miembro de la Academy of Osseointegration desde el año 2015. Miembro también de la American Academy of Periodontology desde 1989 a 2010. Es autor de 10 publicaciones tanto en revistas nacionales y extranjeras. Ha tenido también 3 presentaciones internacionales, webinars, por parte de las compañías COA, Septodont y CMD. Actualmente es director y tiene su práctica privada en periodontología profesionales desde 1987 a la fecha. Sin más, cedo los micrófonos al doctor Mario García Briceño para dar inicio a la conferencia de esta mañana. Doctor Mario, dejo a nuestra querida audiencia contigo. Bienvenido. Fernando, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Estamos aquí y sin preámbulos, entonces iniciamos. Con el título Formación ósea con fosfato tricálcico beta, estabilidad a largo plazo.
Bajo el siguiente esquema se desarrolla la presentación. Introducción, el objetivo de la presentación, revisión del término osteoconducción, presentación de casos clínicos y algunas conclusiones. Si bien la enfermedad inflamatoria infecciosa periodontal es la causa principal de la pérdida de los tejidos de soporte del diente en los adultos, varias condiciones también comprometen los procesos alveolares post-extracción. El resultado puede poner en riesgo la permanencia de los dientes y los procedimientos restaurativos, la rehabilitación del sistema masticatorio y, en algunos casos, la estética. El objetivo de esta presentación es mostrar los resultados clínicos y la estabilidad biológica del hueso formado por el mecanismo de osteoconducción con el uso de fosfato tricálcico beta. Los materiales de injerto son descritos por su modo de acción y clasificados por su origen. El hueso autógeno, es decir, el propio hueso del individuo, es considerado el estándar o regla de oro, ya que contiene las células involucradas necesarias para el proceso de formación ósea de manera natural. Pero también posee características como ser osteoinductivo y osteoconductivo. El proceso de osteoinducción se refiere a la acción de varias moléculas con actividad relacionada a la diferenciación celular y síntesis proteica, particularmente un grupo denominado proteínas óseas morfogenéticas. El proceso de osteoconducción se asocia a los materiales de injerto aloplásticos y su participación en el proceso de la formación ósea es servir como un andamio o malla que favorezcan la proliferación y formación del tejido óseo. En particular, el fosfato tricálcico beta tiene las siguientes características. Hablemos de más de 30 años de uso médico y en odontología, específicamente en periodoncia. En el proceso de elaboración del fosfato tricálcico beta, se da particular atención a la doble porosidad que facilita la incorporación al proceso natural de cicatrización y sustitución del material por tejido óseo del huésped. La estructura es similar al componente mineral óseo, ya sea que su presentación sea en bloque o particulado, semeja al hueso esponjoso trabecular, es decir, los poros están interconectados al azar. En resumen, el mecanismo de acción se basa en la osteoconducción, facilitada por la interconexión de los poros, la reabsorción y sustitución del material por hueso del receptor, absorción de proteínas en la superficie del material, migración celular y neovascularización en las estructuras porosas, disolución de las partículas menores a 1 micrón, lo que da o provee iones de calcio y fosfato en el proceso natural. Las partículas de mayor tamaño son reabsorbidas en forma fagocítica, sobre las cuales se deposita hueso sobre el material. La porosidad y el tamaño de las partículas determina la velocidad del proceso de reabsorción, siendo el material sustituido, reemplazado por hueso propio del huésped en un promedio de 9 a 12 años. Estas son las presentaciones. Puede venir en cono, que está precisamente formado por una capa externa, una pequeña o minúscula membrana de colágeno de origen bovino. Es el único material que no es fosfato tricálcico. Puede venir en jeringa para su disposición o en frascos con una cantidad X de gránulos. Bien, pasemos a la descripción
de los casos clínicos. Aquí tenemos una lesión periapical que afecta seno maxilar. El tratamiento es la extracción y el cierre de la comunicación antral. Paciente masculino de 48 años de edad con una historia de severa recesión gingival en las raíces vestibulares del primer molar superior derecho, con tratamiento previo de conductos y radicectomía mesial. En la radiografía se observa la presencia de una lesión en la raíz palatina. Aun cuando el diente se presenta sintomático, la presencia de supuración y movilidad y la evidente lesión apical indican la extracción del diente. Al momento de desbridar la lesión periapical en el alveolo post-extracción de la raíz distal, se detecta una cavidad profunda con una posible involucración a piso pared lateral de seno maxilar. Ni la presión neumática al intentar expulsar el aire con la nariz tapada, ni la presencia de líquido utilizado para el lavado de la cavidad por la narina del paciente confirman que haya perforación de la membrana en la pared lateral, de la membrana de seno maxilar. Como medida precautoria, se introduce una membrana de colágena colocada sobre la pared distal de la lesión. Aquí se puede observar justamente la membrana. Inmediato se agrega un cono de fosfato tricálcico en el sitio. Una vez empacado, un segundo cono de RTR es distribuido en la porción restante del alveolo, procediendo al manejo del colgajo para lograr el cierre primario de la herida y la cobertura del material de injerto. En la radiografía post-extracción podemos valorar la extensión de la lesión y su cercanía con piso y paredes de seno maxilar. En esta imagen radiográfica se muestra el llenado parcial de la lesión en la porción coronal. En la porción apical de la misma lesión, la inclusión de la membrana de colágeno impidió el llenado con el material de injerto, pero también su probable desplazamiento dentro de la cavidad del seno maxilar. La radiografía muestra esa sombra radiográfica debido a que se había colocado ya el material que tapa la herida. En esta radiografía tenemos 12 semanas postquirúrgico donde se puede observar una adecuada, al menos radiográficamente, cierre de la lesión que parecía aparente en estas radiografías previas. La podemos ver en la esquina superior. En nuestro siguiente caso, tenemos un paciente con pérdida de inserción avanzada generalizada. Y el tratamiento indicado es el control primario de la infección periodontal y el procedimiento de regeneración tisular guiada utilizando un material de injerto aloplástico como es el RTR de la casa Septodonto. Aquí tenemos la descripción del paciente. Es un paciente de sexo masculino, 56 años de edad, con enfermedad periodontal crónica avanzada y complicada. Por supuesto, voy a tener que ponerme a estudiar la nueva clasificación que se acepta ya a partir de hace un par de meses para evaluar los casos de periodontitis. En este caso en particular, insisto, una enfermedad periodontal crónica de largo plazo, con un paciente en tratamiento 8 años antes de estas imágenes, pero sin un mantenimiento regular. En el segmento anterior, el paciente presenta sangrado, supuración y movilidad. Se indica el desbridamiento por colgajo, que permite evaluar la presencia del defecto intraóseo
o los defectos intraóseos y las severas alteraciones en todo el margen de la zona, el margen de la cresta ósea. Se realizan procedimientos de regeneración tisular guiada con el fosfato tricálcico y el uso de membranas de colágeno. Aquí tenemos las radiografías previas al tratamiento, el primer tratamiento. Al paciente se le hace hincapié en la importancia del manejo, del control de la infección por parte de los procedimientos y cuidados en casa. El paciente entiende que por ahí se logran los mejores resultados y aquí tenemos las características de cicatrización a los 2 años con 4 meses. Hay una notoria ausencia de signos de inflamación, particularmente en el 21, que estaba severamente afectado. Está funcional, no tiene férula, es el propio diente y el objetivo inicial, que era el control de la infección, se logró por el cambio de actitud por parte del paciente y la terapia de soporte que es vital en un paciente periodontal. Las radiografías a 2 años, 4 meses posteriores al procedimiento de regeneración, si bien no son espectaculares los resultados con respecto a la formación ósea, podemos estar ciertos que los defectos han reducido sus profundidades al sondeo y particularmente los signos de inflamación y el sangrado, lo que implica sangrado al sondeo, la ausencia del sangrado al sondeo nos implica la estabilidad en el control de la infección. Las imágenes previas, radiográficas y las imágenes actuales. Nuestro siguiente paciente presenta una lesión de caries profunda. El tratamiento es la preservación del reborde alveolar. Paciente de sexo femenino, 50 años de edad, con lesión cariosa irreparable en el 36. La extracción está indicada y se planea la colocación de fosfato tricálcico, el injerto aloplástico RTR de la casa Ceptodon. Esto es para prevenir el colapso en el reborde alveolar post-extracción y además, pensando en la imposibilidad de un cierre primario, el cierre de la herida se hará con un injerto gingival libre. La imagen radiográfica confirma los hallazgos clínicos. La imagen clínica después de retirar la restauración. Posterior a la extracción, se observa la pérdida de más del 80% de la cortical vestibular. La tabla vestibular remanente solo tiene un grosor menor a 1 milímetro. Las 3 paredes remanentes del alveolo están intactas. Vemos una vista oclusal de la lesión. Durante el procedimiento se coloca un primer cono de RTR en el alveolo de la raíz mesial, que es la más involucrada, y un segundo cono completa el relleno en la lesión. Al no obtener un cierre primario, observamos las 2 suturas. Se toma una porción de tejido del paladar, colocándola sobre la herida para asegurar la estabilidad del injerto y el material blando protegiéndolo para obtener resultados más satisfactorios. La imagen radiográfica muestra el llenado del sitio post-extracción con el fosfato tricálcico.
Aquí vemos la cicatrización a 75 días, 2 meses y medio posterior a la cirugía. Y en esta imagen observamos la cicatrización a poco más de 13 meses del procedimiento inicial. Este caso fue realizado por una de mis residentes, la doctora Carolina Céspedes Víquez, en la clínica de periodoncia de la Universidad Autónoma de Guadalajara. En nuestro siguiente caso, vamos a ver una lesión periapical con un tratamiento indicado de extracción, preservación del reborde alveolar y restitución en su momento con un implante y una corona. Paciente de sexo femenino de 56 años de edad que se presenta, referida a la consulta por primera vez con un absceso en el primer molar inferior izquierdo, con al menos 14 meses de evolución y varios intentos de resolución de la lesión con antibióticos por su dentista. Con más de 11 milímetros de profundidad al sondeo, la imagen radiográfica muestra la severidad de la lesión que se profundiza al menos otros 10 milímetros a partir del ápice de la raíz mesial indicados con la flecha. La imagen clínica muestra la profundidad de la destrucción ósea y la pérdida de la tabla vestibular. La lesión es cubierta, rellena con el material de injerto, del injerto aloplástico de fosfato tricálcico. Y observamos una cicatrización a las 4 semanas. En el procedimiento quirúrgico para la colocación del implante, 10 meses después de la colocación del material de injerto, la imagen muestra el completo llenado del defecto original y la sustitución del fosfato tricálcico RTR-Septodon con hueso del paciente, y esto logrado por sus características osteoconductivas. Podemos observar la cantidad de hueso que se formó en la lesión y lo corroboramos radiográficamente. Aquí tenemos la imagen clínica del implante colocado en su sitio y cómo de alguna forma, pues probablemente hasta pudiéramos haber hecho una osteotomía en el sitio donde se formó toda esa cantidad de hueso para soportar el implante. Aquí tenemos la vista oclusal del implante. Y la radiografía con el implante colocado en septiembre del 2015. En esta imagen vemos la corona sobre el implante. La imagen fue tomada el día 25 de mayo del 2017. ¿Qué datos tenemos? La cirugía de extracción más fosfato tricálcico duró 10 meses. Tuvimos un periodo de tiempo de 10 meses para la reemplazo con hueso del paciente del material. Se coloca el implante, se deja descansar 4 meses para la integración, lo cual nos da 14 meses posteriores a la cirugía. Aquí tenemos estas 2 imágenes tomadas apenas el día de ayer por la tarde, con la corona totalmente funcional, una imagen clínica en ausencia total de signos de inflamación. Haremos la aclaración de que el paciente es un excelente paciente, tiene un excelente control de placa y sin duda alguna sabemos que los implantes se pueden enfermar igual que los dientes naturales y probablemente, dado los últimos datos en la literatura, hay más riesgo de periimplantitis en un implante, obviamente,
que periodontitis en un diente. Entonces, los resultados satisfactorios a 3 años de distancia con ese implante restaurado dependen en gran medida de la atención que da el paciente al control de la infección. Bien, en el siguiente caso, tenemos un paciente con pérdida de inserción avanzada y caries radicular localizada. El tratamiento indicado será, por supuesto, el control de la infección, el manejo de un injerto anaplástico, fosfato tricálcico, la extracción y la colocación de un implante inmediato con regeneración ósea guiada. Paciente de 56 años de edad que presenta caries radicular con la extracción indicada y el implante. Veamos primeramente la lesión de pérdida de inserción con involucración de furca y un defecto intraóseo circunferencial en el diente número 17. En ese mismo cuadrante observamos la lesión cariosa irreparable en el primer premolar. Y en la radiografía vemos la confirmación radiográfica, es decir, tanto la lesión periodontal como la caries cervical. En este caso tomamos la decisión de inmediato a la extracción colocar el implante en el alveolo de reciente extracción. Ahí podemos observar la imagen clínica. Debido a la distancia que la literatura nos reporta que podría ser adecuada para la utilización o no de un material de injerto, en este caso y teniendo mucho más de 2 milímetros en ambos lados, tanto a vestibular como a palatino, decidimos la colocación del material de injerto para lograr en su momento la formación de tejido óseo a niveles adecuados en ese implante. Aquí observamos precisamente cómo está el material de injerto cubriendo los defectos alrededor del implante en el alveolo. La imagen radiográfica inmediata posoperatoria. Y aquí tenemos la imagen radiográfica mostrando el implante y su corona a 2 años, 2 meses de funcionalidad. La imagen clínica. Por supuesto, podría haberse mejorado bastante la forma de esa corona. Se aceptan observaciones. El mismo paciente, en el cuadrante 4, presenta una lesión endoperio por fractura de la raíz. El tratamiento se indica, por supuesto, de nuevo, control de la infección, extracción, la colocación, preservación del reborde alveolar con la colocación del material aloplástico, un implante y su corona. Queda perfectamente claro la extensión, tamaño y origen de la lesión. Esta es la imagen inmediata posoperatoria con el material en su sitio, el material de injerto fosfato tricálcico. A 10 meses del procedimiento, observamos justo en el momento de la colocación del implante cómo el material ha sido sustituido por hueso propio del paciente, pero también la literatura reporta la presencia de partículas que quedan aún embebidas en ese hueso nuevo. Lo importante es la estabilidad que se logra para poder colocar ese implante. Unos meses después, el paciente se presenta con el aflojamiento
del tornillo, aparente aflojamiento del tornillo, reportando movilidad en la corona. Yo creo que todos los que ponemos implantes, colocamos implantes, si el implante se mueve, nos empiezan a temblar las rodillas. Afortunadamente, en este caso, fue simple y sencillamente en la parte protésica el problema. Y aún así, hay ausencia de signos clínicos que nos permitan descartar la mucositis o la periimplantitis. Al retirar la corona, observamos la salud alrededor de los tejidos periimplantarios. El problema que tuvimos aquí fue la fractura de la conexión interna del implante. En la radiografía observábamos la zona de separación. Entonces, lo indicado, afortunadamente, el implante está en perfectas condiciones. Se va a sustituir con un pilar protésico y una nueva corona. Conclusiones. El uso de materiales de injerto y o sustitutos está ampliamente documentado. Se pueden aplicar, como vimos, en una gran cantidad de situaciones clínicas. Prácticamente todas las aplicaciones que podríamos encontrar tanto en cirugía como en periodontología. Y obviamente en odontología de implantes. El fosfato tricálcico beta como sustituto óseo es una elección con probados resultados. Su seguridad biológica, la disponibilidad, el fácil manejo lo convierten en un material con ventajas tanto para el paciente como para el clínico. Con un diagnóstico adecuado y un material de injerto probado, los resultados serán satisfactorios a largo plazo. Al final, lo que podríamos esperar de nuestra consulta es darle al paciente, predecir en el paciente los resultados, dar expectativas a largo plazo. Y solamente basados en la información científica podemos de alguna forma atrevernos con el paciente a darle este pronóstico de los tratamientos que estamos haciendo. Esta colección de datos de pacientes que hemos visto, los inicié hace unos años cuando empecé a utilizar el material, con el cual estoy muy satisfecho, pero hago la aclaración, lo más importante es el diagnóstico, entender exactamente qué es lo que vamos a ver, entender las bases biológicas de lo que esperamos y, sin duda, los resultados podrán ser a largo plazo. Si bien algunos de los casos que hemos visto, el de mayor tiempo, son 3 años, creo que las imágenes clínicas nos permiten tener la certeza, la seguridad de que nuestros procedimientos pueden ser satisfactorios, tanto para nosotros como para el paciente. No esperemos los desastres y no esperemos desastres en nuestra práctica clínica. Basémonos en la biología, en un adecuado diagnóstico, en un adecuado tratamiento y podremos entonces dar pronóstico a nuestros tratamientos y a los pacientes. Me permito recordarles a todos, con la anuencia de las personas indicadas, que la próxima semana tenemos aquí en Guadalajara un evento de alta relevancia. Es el Greater ARIC Dental 2018, que viene siendo la primera vez que se presenta el Greater New York Dental Meeting fuera de los Estados Unidos. Tenemos 25 conferencistas viniendo ellos de la Universidad de Nueva York, de la Universidad de Columbia y del staff del Greater. Esperamos una participación muy nutrida, se cubren todas las áreas de la odontología,
Las inscripciones son gratuitas, no cuesta un peso. Tenemos 4 salones, tenemos traducción simultánea, tenemos casi 80 expositores en el área comercial y les repito, les hago una atenta invitación. Los que están aquí en Guadalajara, bienvenidos. Los que no, aún es tiempo de agarrar un avión y venirse. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctor Mario García, por esta extraordinaria conferencia sobre formación ósea con RTR. Quiero dar también las gracias a los prácticamente 250 doctores que esta mañana nos están haciendo el favor de acompañar, tanto por las diversas redes sociales que he mencionado, como por la plataforma de nuestros queridos amigos de Inteligencia Dental. Y a todos ellos los invito a que pasemos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Si te parece bien, doctor Mario, iniciamos con la siguiente. Adelante. El doctor Daniel Vázquez hace la siguiente pregunta. Doctor Mario García, ¿coloca usted el RTR sin usar membrana reabsorbible o PRF? Las 3 opciones son válidas. Colocar el material de injerto únicamente, colocar una membrana o utilizar el procedimiento de las variaciones que tenemos sobre el uso de derivados hematológicos. Aclaremos cada punto. En particular, mi criterio clínico es muy sencillo. Si el sitio receptor tiene la capacidad de contener el material de injerto, es decir, el material va a quedar dentro del área de la lesión, no hay necesidad de poner absolutamente nada. Si el colgajo cubre esa lesión y el material, los resultados son sin duda alguna los que debemos de esperar. ¿Cuándo entonces utilizar membrana o cualquiera una de las otras opciones? Bien, ya será criterio del clínico. Pueden ser todas las opciones, o membrana reabsorbible, o membranas no reabsorbibles, o las membranas que se supone que quedan expuestas y no pasa nada. El material de cobertura puede ser el mismo tejido del paciente, como lo vimos en un caso. La literatura con respecto al uso de los centrifugados es muy variable, es decir, se ven situaciones clínicas aceptables, pero la revisión sistemática del procedimiento de estos materiales contra otros procedimientos no estoy tan cierto que sea tan clara, pero queda a juicio del clínico. Por supuesto que al evaluar cada caso se tomarán decisiones precisas. Quiero en este momento, antes de la siguiente pregunta, Fernando, quiero hacerle a todos los, el comentario a todos los participantes que pueden comunicarse con nosotros para obtener archivos PDF de las revistas de Case Series de Ceptodont, en donde hay una amplia, a nivel de varios países, clínicos que han reportado sus casos y con literatura, como debe de ser una presentación, con la literatura precisa. Si alguien se interesa en una literatura en particular, comuníquense conmigo, vieron el correo y encantado de la vida, lo que puedo hacérsela llegar, por supuesto cuenten con ella. Adelante, Fer. Gracias, Mario. Obviamente tienes una cantidad amplia de saludos, por ejemplo, desde el sur de Argentina, desde Costa Rica, desde Uruguay. Como mencionaba yo al inicio, hay gente que nos acompaña tanto de nuestro querido México como de Latinoamérica. Igualmente por las redes sociales nos están llegando preguntas. Por ejemplo, la doctora Ana Chiarino comenta: en el caso que tuvo que injertar tejido del paladar, ¿qué tiempo consideró para tomar esa decisión?
Por supuesto, nosotros habíamos visto, me refiero a nosotros porque recuerdo que ese caso se hizo con una de mis residentes, la doctora Carolina Céspedes, en la clínica, de hecho en la clínica de periodoncia de posgrado en la Universidad Autónoma de Guadalajara, hemos manejado, lo sabes bien, Fer, una buena cantidad de casos con RTR. Pero vuelvo a la pregunta, en el momento en el que evaluamos el caso previo a la cirugía, sabíamos que una de las dificultades iba a ser la cobertura del defecto o del sitio de la extracción con el colgajo. En nuestras clínicas tenemos que ser un poco cautos en qué indicamos, ya que los pacientes, pues de alguna manera son pacientes de bajos recursos. Entonces, esa fue la decisión. Uno, no íbamos a cubrir, lo sabíamos de antemano, no íbamos a cubrir la herida post-extracción y las condiciones económicas que hay que tomar en cuenta. Al paciente hay que tomarlo en cuenta como un ser íntegro y una de las contraindicaciones más importantes que tenemos en cualquier área de la odontología es la situación económica del paciente. Pero teniendo tantas opciones a dónde elegir, fue justo cuando decidimos que íbamos a tomar material de injerto de tejido blando, en este caso un injerto gingival libre del paladar. Espero que esté contestada la pregunta. Gracias, doctor Mario. La siguiente pregunta la realiza el doctor Daniel Vázquez y comenta lo siguiente. En caso que tenga pequeña pérdida ósea en vestibular, como el molar del primer caso, ¿tampoco usa membrana reabsorbible? Sin duda, vuelvo a mencionar el criterio que utilizo para tomar la decisión de la membrana o no. Si el material se puede contener en el sitio de injerto y se cubre la herida, no creo que esté indicada la membrana. Gracias, doctor Mario. La siguiente pregunta, estamos alternando redes sociales y la plataforma de inteligencia dental. La doctora Graciela Muñoz, por medio de Facebook, nos pregunta, ¿hasta qué edad está indicado realizar un implante? Creo que la evaluación del paciente sería lo que nos indicaría o nos daría la pauta para tomar decisiones. Obviamente, yéndonos a los conceptos básicos de todos los que ponemos implantes, tendríamos que evaluar las condiciones biológicas del paciente con respecto a su edad. La clasificación que tenemos de hace mucho tiempo, hueso 1, hueso 2, hueso tipo 3, hueso tipo 4, con algunas variantes, otras clasificaciones. Ese sería justamente el criterio que tendríamos que usar. ¿Qué calidad de soporte óseo tenemos? Por supuesto que conforme avanza la edad en el paciente, pues podría se nos complicar un poco más. Ahora tenemos sistemas que nos dicen, sistemas de implantes que nos dicen que aún en huesos muy delicados, por poner y mencionar la clasificación tradicional tipo 4, es factible poner implantes. Gracias, doctor Mario. La doctora Luisa Montoya realiza la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si se expone el colgajo, es decir, si se sueltan los puntos antes de tiempo? Muy buena pregunta, porque las complicaciones nosotros podemos decir y poner fotos y poner las fotos bonitas de los casos bonitos, pero todos los que hacemos cualquier procedimiento en odontología hemos tenido situaciones adversas, por decirle de la manera más elegante. En el caso del material de injerto, de un procedimiento en donde utilicemos el material de injerto y el que sea, cualquiera de los tipos que tenemos para utilizar, dos cosas tendríamos que considerar. Al poner el injerto en el sitio, en el defecto, donde esté indicado, debemos asegurarnos que esté perfectamente embebido en un coágulo óseo. El coágulo óseo es el mejor material de regeneración que existe en toda la evolución. No hay nada mejor que el coágulo óseo. Es la manera natural en la que la madre naturaleza, o Dios Padre, como ustedes quieran, hace el trabajo. Entonces, el material de injerto, cuando nosotros lo colocamos, pretendemos mejorar esas condiciones. Si un
injerto está totalmente embebido en el coágulo óseo y nuestra cubierta, el colgajo, lo cubre, las posibilidades de exposición son mínimas, pero existen los riesgos. Entonces, cualquier situación que nos lleve al descubrimiento de ese sitio quirúrgico, podríamos pensar que la parte más superficial del material de injerto que está expuesto se va a contaminar, se va a perder probablemente parte del coágulo, se va a alterar esa zona, se va a contaminar con saliva y con bacterias. Entonces, dependiendo de la exposición, podríamos simplemente enjuagar, volver a intentar provocar un sangrado, pero en ocasiones puede ser que pudiéramos perder todo el material. Son situaciones que, si bien pretendemos tener en control a la hora de hacer todo el diseño del plan de tratamiento, nos pueden suceder sin lugar a dudas. Gracias, doctor Mario. Doctor Daniel Vázquez hace un comentario. Impecable disertación, felicitaciones y un cordiales saludos desde el sur argentino. Muchísimas gracias por ese comentario, doctor. Más nos obliga a mejorar. La siguiente pregunta la realiza el doctor Héctor Morelos Canseco y comenta: excelente plática. ¿Tiene algún tiempo recomendado para su uso después de abierto? Saludos desde Villahermosa, Tabasco. No entendí tanto la pregunta. No la entendí, honestamente. Un tiempo recomendado después de abierto, mejor podría sugerirle al doctor que si nos vuelve a formular la pregunta, porque honestamente no la entiendo. No quiero decir mentiras. De acuerdo, doctor. Por supuesto, si nos repite la pregunta el doctor Héctor, con mucho gusto la menciono. Pasamos ahora a Facebook. La doctora Gabriele Gijón hace la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para poder colocar un implante después de colocar el fosfato tricálcico que mencionó? Creo que esta pregunta tendrá mucha relación con la que nos acaba de hacer el doctor hace un rato. Es decir, vamos pensando, ¿qué tiempo es el conveniente posterior al procedimiento quirúrgico para el segundo procedimiento de colocación de un implante? Creo que por ahí van las cosas. Es fácil contestarlo. La compañía, con toda la información que tiene acerca de su material, la compañía Ceptodon y el RTR, nos dan entre 6 y 9 meses para que la sustitución del material sea completa y tengamos hueso del paciente. Una vez más, todos los datos que nos den todas las compañías son sugerencias que deben de servirnos como base para nosotros como clínicos tomar decisiones más importantes. Creo, doctora, que tendríamos que evaluar cada caso en particular para poder darnos cierta certeza. Nada más como un comentario rápido. Cuando tengo dudas en los tiempos, y ya me ha sucedido que a los 9 meses que tengo una radiografía y todavía no estoy tan cierto de la imagen radiográfica, una pequeña prueba clínica sin mayores complicaciones, un punto de anestesia local en la zona, tratar de quitar toda la sensibilidad dolorosa y utilizar una sonda periodontal y entonces tratar de insertarla con fuerza en el sitio. Claro, es una receta de cocina, doctora. Es algo que he hecho algunas veces. Y también, en un par de ocasiones, resulta de que a ese tiempo que hago esa pequeña prueba, la sonda penetra en lo que debería de ser un tejido denso, que es el hueso. Por supuesto, doctora, espero un poco tiempo de más. En el área de perio, en el área de implantes, en el área de cirugía, tratemos de no acelerar los tiempos. Eso es probablemente una de las peores complicaciones que podemos tener. Adelante, Fer. Gracias, Mario. Si te parece, vamos con las últimas preguntas, que serán 3, posiblemente 4, las que estoy viendo en este momento. Si estás de acuerdo, continuamos de esta manera.
Bien, la doctora Pilar Rabel Martínez dice, buen día, ¿qué opinas del uso de PRP junto con el fosfato tricálcico? Gracias. Bueno, doctora, ya hay en la literatura algunos reportes con la mezcla, pero particularmente con la fibrina rica en leucocitos. Entonces, sí hay reportes en la literatura. Yo lo he utilizado una sola vez y no tengo la suficiente información bibliográfica para saber que existan mejores resultados. Habrá que esperar un tiempo, ya los hay, solo necesito ponerme a revisarlos, pero es totalmente válido. Lo que sí puedo comentar es que, por ejemplo, el fosfato tricálcico beta es un vehículo de excelentes características cuando se hacen ensayos biológicos y clínicos con proteínas óseas morfogenéticas. Es decir, el fosfato tricálcico es uno de los mejores materiales acarreadores. Es decir, embeben las proteínas óseas morfogenéticas, factores de crecimiento en RTR, y los resultados en la literatura son muy buenos. Es decir, cierre de defectos de tamaño crítico en la clínica, intraorales, extraorales. Pues básicamente por ahí iría la respuesta. Gracias, doctor Mario. La siguiente pregunta la hace el doctor Jesús Ibarra y menciona, ¿el uso de implantes de circonia es viable actualmente? Confieso honestamente que no tengo nada de información para dar una opinión. Claro que los he escuchado, claro que los he visto, pero no tengo ninguna información para poder dar una opinión. De todos modos, muchas gracias por la pregunta, doctor. Muy bien, doctor Mario. La siguiente pregunta la hace la doctora Marcela Colunga Valverde y menciona, doctor, en paciente con pérdida ósea moderada, casi en toda la arcada inferior y superior, tiene buena higiene, ¿usted recomienda usar el fosfato tricálcico o qué otra opción sugiere? Punto número 1. Deberíamos de evaluar la condición en la cual está el paciente. Ausencia de sangrado es ausencia de inflamación, infección periodontal. Es el signo clínico más importante de salud. Así como presencia de sangrado es el signo clínico más importante aceptado en la última clasificación de hace un par de meses como el signo clínico más importante en la presencia de problemas inflamatorios infecciosos, tanto en dientes como en implantes. Entonces, si el paciente tiene sitios con sangrado, si el paciente tiene defectos intraóseos y dependiendo del tipo de defecto intraóseo o las variantes que tenemos en la pérdida ósea, sería como buscaríamos la indicación. Por supuesto que en el primer reporte que hicimos, Fer, ¿te recuerdas en Clinical Cases de Cetodon? Está un paciente periodontal y el paciente que vimos de enfermedad periodontal. Por supuesto que es utilizable. Sí, claro que lo recuerdo y muchas gracias por mencionarlo, doctor. Tenemos la siguiente pregunta de la doctora Carmen Cañas García. Gracias, doctor García Briceño, por este interesante curso. En el caso de una extracción normal, ¿se coloca el material y se deja así, que se impregne con el coágulo, o se coloca algo sobre la herida? Doctora, qué buena pregunta. A ver, Fer, voy a decir lo que pienso. No en todos los casos de extracción está indicado la preservación del reborde. Lo vuelvo a repetir, no es para todos los casos. Yo me atrevería a decir que es un selecto grupo de casos de extracción en donde esté comprometida la cicatrización de un alveolo, donde se puede usar cualquier material de injerto. ¿Qué evaluaríamos? Rápidamente, ¿qué evaluaríamos? 1. El grosor de las tablas vestibulares, particularmente la tabla vestibular y la lingual. Los datos, aunque no me gustan los números, la literatura reporta que teniendo una cresta ósea de mayor de 1,5 milímetros, podríamos pensar que no va a haber una notoria resorción clínica en el proceso cicatrizal.
Si nuestra tabla o la tabla vestibular o cualquier otra tabla es muy delgada, por allá de ese número que acabo de decir, de 1 a 1,5 milímetros, evaluando el caso se vería entonces la necesidad de reforzar, por decirlo de alguna manera, el proceso natural de cicatrización. En zona estética quizás sea donde más conveniente sea una precisa evaluación del caso para evitar problemas protésicos estéticos. Pero quiero ser muy enfático, no es más que para un selecto número de casos las indicaciones de la preservación del reborde alveolar. Gracias, doctor Mario. El doctor Julio Stern dice saludos y felicidades. Excelente. Gracias, Julio. Muchísimas gracias por tu comentario. El doctor Roberto Pérez Moreno igualmente dice buen día, mucho éxito, excelente. Vamos con... el doctor precisamente Héctor Morelos nos reformula la pregunta que no había quedado muy clara. Muy bien. Y la pregunta dice, de acuerdo a las presentaciones del RTR, la pregunta es, después de abrirlos, ¿hay algún tiempo límite para su uso? Oh, doctor, está más complicada la pregunta de lo que inicialmente pensé. Doctor, yo creo que debemos de tener el suficiente criterio para hacer lo siguiente. Volvemos al motivo de nuestra profesión, es el paciente y sus condiciones como un ser humano integral. Si el paciente de alguna manera, por el costo que sea, puede ser un peso, pueden ser 10,000 pesos, no lo puede cubrir, existe la posibilidad de, la palabra es un poquito picante, utilizar el material en algunas ocasiones para otro procedimiento. Solamente tendríamos que tener muy claros que en un laboratorio, por ejemplo, de microbiología, los trabajos de manejo de los instrumentos y para la falta de contaminación ambiental de muestras, los procedimientos se hacen cerca de un mechero de Bunsen. Si tenemos el cuidado para manejar los materiales con todas las reglas de esterilización y falta de contaminación, creo que el material podría usarse. Con respecto a las fechas de caducidad, que eso ya sería otra cosa, de un material no abierto de su empaque, bueno, ya la compañía se encarga de decirnos eso. Espero haber contestado, Fer. Espero que no es a correr. Claro que no, Mario, al contrario, te agradezco por las preguntas y las respuestas, claro. Por cuestiones de tiempo vamos a finalizar con una última, ¿sí? Sin embargo, antes de la misma, nos está llegando del doctor Edgar Flores, dice, hola, buen día, ¿puede por favor mencionar su correo para la literatura? Gracias. Claro que sí, va, con minúsculas, Mario García, punto, perio, el número 1, es decir, mariogarcia.perio1@gmail.com. Gracias. Y ahora sí, vamos con la pregunta final, que por cuestiones de tiempo debemos realizarlo de esta manera. El doctor Daniel Vázquez pregunta, en un momento se hablaba de mezclarlo, el RTR, con hueso humano o bovino. ¿Esa tendencia aún es viable? ¿Cuándo y por qué? Sí, por supuesto que en la literatura hay una gran cantidad de información acerca del uso de materiales combinados. Prácticamente en cualquiera de las presentaciones que tenemos se puede hacer. Pero podría yo insistir en la misma circunstancia. Las indicaciones de cada material, la correcta interpretación del caso que tenemos entre manos nos indicaría qué materiales podrían ser factibles por combinación. Desde mi particular punto de vista y basado en una buena cantidad de evidencia, particularmente del grupo de Berna en Suecia,
con el doctor Daniel Busser, la mejor combinación es el hueso autógeno del mismo paciente y mezclado con cualquier otra opción. No estoy tan cierto que en la literatura existan reportes de la mezcla de hueso autógeno con RTR. Yo lo he hecho, estoy preparando un documento, pero esa es mi opinión. Sí es factible. Excelente, doctor Mario. Obviamente siguen llegando preguntas. La gente está muy interesada en el tema. Has despertado un interés amplio, me queda bastante claro. Y me están rogando por aquí que haga la siguiente pregunta. Si estás de acuerdo. Adelante. Antes de que se me vaya el paciente que está en la sala de espera. La doctora Adriana Uscanga dice, buen día. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Hay alguna contraindicación en la colocación de RTR de acuerdo a la amplitud del defecto? ¿Tendré la misma capacidad de regeneración, por ejemplo, en anteriores como posteriores, ya que la carga de masticación es diferente? Es una pregunta complicada. No complicada, tendría que ser una respuesta extensa, pero voy a ser breve precisamente por tiempos. Yo creo que el defecto, las condiciones del defecto, ya sea periodontal o ya sea quirúrgico, por razón de que sea, no sería la principal contraindicación del uso de tal o cual material. Quiero ser muy enfático, dependemos del análisis del paciente, el análisis del caso, para tomar la información precisa y tomar decisiones tan importantes como usar un solo material, usar otro material, usar injertos combinados, usar membrana, no usar membrana, usar los derivados plaquetarios. Es decir, yo creo que nuestra profesión, particularmente cuando hablamos de las áreas quirúrgicas, debe de estar basado en una información muy clara, científica, que nos haga hacer que nuestros procedimientos, permita que nuestros procedimientos tengan el mejor pronóstico. Pero espero haber contestado, creo que con esto terminamos. Así es, así es. El resto de las preguntas que por cuestiones de tiempo no alcanzamos a mencionar esta mañana, se las haremos llegar al doctor Mario García Briceño para que tenga a bien responderlas posteriormente. Igualmente, él ha compartido ya su correo y estoy seguro que podrá responderles con mucho gusto. Antes de finalizar y cederle los micrófonos al doctor Mario García para unas últimas palabras al auditorio virtual, solamente quiero agradecerles nuevamente a todos, absolutamente todos los que han hecho posible la realización de este webinar, especialmente a nuestra audiencia. Asimismo, Inteligencia Dental, ACOA y Aceptodon. Por lo pronto, se despide su amigo Fernando Flores. Adelante, doctor Mario. Pues nada más me resta agradecer a todas las personas involucradas, para que no sea yo un mal educado, a todas las personas involucradas en tomarme en cuenta para este tipo de compartir información. Me siento honrado, agradecido, principalmente con todos los que me dieron un poquito de su tiempo. Estoy completamente a sus órdenes, tienen el correo, pueden comunicarse conmigo, encantado de la vida. Si es factible, puedo comentar, platicar y compartir lo que sea necesario. Fer, muchísimas gracias, buenos días a todos y hasta la próxima, ¿no? Así es, mi estimado Mario, muchísimas gracias. Y odontonautas, exceptodontistas que siguen con nosotros, que desde inicio a fin aquí están. Los invito a que se conecten nuevamente el próximo martes 25 de septiembre a la misma hora, 10 de la mañana, en la que tendremos una nueva exposición con el doctor Humberto Gallegos desde Villahermosa, Tabasco, en la cual nos hablará sobre regeneración ósea precisamente también. Así que con mucho gusto aquí los esperamos. Sin más, dejo los micrófonos y les reitero mi agradecimiento por estar con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando Flores. Gracias, doctor Mario García Briceño, por esta interesante información que nos compartieron el día de hoy. Les enviamos un fuerte abrazo hasta Guadalajara.
Gracias a ustedes, queridos idontonautas, y les recordamos que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia del día de hoy podrán acreditarla con el número 740. Les agradecemos que se conecten de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.